ahora namena koyetiro acá que me tacharin chato mashki paita timayeta tsiri paita ahora amena heri ameta koyeteri evancariari. Mis amigos, nuevamente con ustedes vamos a explorar un poco del campo, qué es lo que podemos encontrar y qué es novedades hay el día de hoy con Imperio Ashánica. Uno de nuestros objetivos es rescatar nuestra identidad para que de esa manera pues se pueda seguir incentivando a esta juventud que muchas veces se ha perdido muchas verdades que quizás nuestros padres que no nos han enseñado, que quizás por el mismo hecho de que nosotros nos rebelamos y decimos, pues eso que me va a ayudar en un futuro, pues eso no es necesario, pero ahora vemos la realidad en el mundo de la educación, en el mundo de ser un profesional, es necesario saber saberes ancestrales de nuestras comunidades. Así es que agradecerle de antemano a todos nuestros amigos que se unen en todas nuestras redes sociales y que se han suscrito también. Le enviamos grandes saludos a cada uno de ellos. El día de hoy estamos aquí en el campo para poder ver qué plantas nos ayudaría o qué y cómo podemos seguir incentivando a plantación de estos tipos de plantas, ¿sí? A ver, vamos a ir ahora. Aquí hay una planta que es la chapaja. Creo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Chapaja, esta es una planta que tiene una semilla que básicamente se puede crear néctar, se puede hacer lo que es tipos de frutas, pero esta chapaja la verdad que aquí no hay, como ustedes pueden observar, no hay, aquí no hay chapaja y es muy escaso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Obviamente trajimos de un lugar a otro para poder plantar lo que es la chapaja. De la chapaja, después de la chapaja tenemos otras plantas que es, aquí tenemos guava o pacay, como ustedes lo conocen en su comunidad o en su lugar, en su país. Aquí tenemos lo que es la yuca. De una u otra manera hacemos que todos estos momentos sean divertidos para ustedes. Por ejemplo, esta planta es para pescar. Nosotros pescamos con esta planta. Esto es muy común en las diferentes comunidades que saben cuál es el valor importante de esta planta, ¿sí? Tenemos más cañas, cañas de azúcar, más guavas. Y también vamos a detenernos un momento por aquí. Esta es la planta más misteriosa del día de hoy. Esta planta lo decimos sachahuasca. Esta planta básicamente es la soguía para amarrar las casas, para armar las casas de un hermano Ashánica. Bueno, con el tiempo también esto se ha perdido porque talaron, porque no sabían que supuestamente que esta planta no tenía un valor apropiado para poder dar un buen uso. Sin embargo, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, esta planta es esencial para ¿qué? Para básicamente armar la casa, a ciertos tipos de amarres. Entonces, en nuestra comunidad es muy valiosa esta planta que ustedes saben. Y ustedes dirán, pero Imperio, cuéntame, ¿cómo produce esta planta? ¿Cómo es la semilla? ¿Es la corteza? ¿Cómo es? Listo. Ustedes pueden observar, aquí está la semilla. Esa es la semilla de esta plantita. Entonces esto crece básicamente en semilla. Tiene ciertos frutos y esos frutos son los que básicamente caen al suelo y se empieza a reproducir. O a veces los aves se lo llevan y así va reproduciéndose de poco a poco, ¿sí? A ver, otras novedades que ustedes tienen, bueno, que vamos a ir a ver. Aquí tenemos una planta de banana, pero ustedes dirán, pues Imperio, pero ¿por qué? Mira, ustedes viven cerca de la comunidad, cerca de la ciudad, pero yo creo que ustedes no pueden plantar nada, Imperio. La verdad que sí, nosotros podemos plantar acá, por ejemplo, que tenemos una cabeza de banana, ya está listo para la cosecha. Aquí hay semilla. Y así sucesivamente venimos innovando con este mundo de la tecnología. Y ahora estos ruidos me dirán, pero Imperio, apaga, apaga, apaga esa bulla, baja el ruido, mucho ruido, Imperio. Pero la verdad es que son parte de la naturaleza, no se puede hacer nada. Aquí tenemos lo que es la papaya, aquí hay guineo, como ustedes gusten, no lo conocen en sus países. Buenos días a cada uno de ustedes que van a ver en el futuro video. Saluditos también, quienes dejan saludos, le enviamos sus saluditos. Así es que este es guineo, esto es una especie de plátano aquí en la selva. Esto básicamente es una banana muy pequeñito, pero también es delicioso, se puede preparar en jugos, en postres. Así es. Saludos a cada uno de ustedes desde la selva y su encanto. Les saluda Imperio Ashánica, mis amigos. Claro que sí,
aquí detrás de cámaras. Aquí estoy. Que por ahí me dirán, pero ¿qué haces hablando detrás de cámaras, Imperio? Queremos verte, queremos visualizar. Si es verdad que estás ahí. Ahí está, mira, por ejemplo, esta es la planta de papaya. Y así unas otras cosas que nosotros venimos incentivando, difundiendo, que es la cultura, las plantas medicinales y muchas otras cosas. Por ejemplo, ustedes me dirán, pero Imperio, cuéntenos una planta medicinal que sea buenísimo. Por ejemplo, esto es bueno para los riñones. Esta plantita que está aquí le usamos lo que es la hoja, usamos lo que es la corteza, usamos también las raíces. Así es que mis amigos, no se pierdan novedades que va llegando aquí con Imperio Ashaninka sobre rescatar saberes ancestrales de las comunidades. Si te interesa un poco más sobre el tema de viajes y aventuras, también ofrecemos aquí en nuestras redes sociales para que ustedes puedan sacar básicamente una fecha, qué día viajan, qué día llegan, y estamos aquí para poder ayudarles, ¿sí? Gracias por todo lo que ustedes vienen ayudándonos, la verdad, en compartir, comentar y poder difundir nuestros canales de nuestras redes sociales a nuestros amigos ahí que nos siguen. Y bueno, solo queda la verdad agradecerles, pues en un momento ya llegará su tiempo también de la remuneración cuando quieren viajar y conocer nuestra comunidad. Ahí está, por ejemplo, aquí encontramos esta planta de la guayaba. Mira, esas guayabas son gigantes, ¿no? Como pueden observar, mira. Son gigantes las guayabas, mira. Mira, estas guayabitas no son pequeñitas. Mira, acá también hay otra guayaba. Son gigantes, ¿eh? Pueden observar. Ahí vamos a comer una guayaba. Con lo que goteó del cielo el rocío. Entonces, rocío de, ¿cómo se llama esto? Vamos a probar con mucho gusto. Porque aquí en la selva es vivir o morir, ¿verdad? Así era. Porque obviamente no vamos a encontrar metro, no vamos a encontrar totus. Imagínate 15, 20 días estás aquí en la selva y tienes que aplicar esta supervivencia. Está riquísimo. Esto es bueno para la diabetes. Así es. Bueno para la diabetes. Continuamos la ruta. La ruta de... Se recontra rico. Esto es fruto. Esto solamente es fruto. Ajá. Está ricazo. Así es, ya comimos una fruta. Ahora vamos a seguir buscando. Si encontramos una papaya, sería genial, pero ahí seguimos con nuestro recorrido. ¿Cómo estamos? Buenos días, saludos a cada uno de ustedes donde se encuentren. Estamos aquí en el campo explorando qué es lo que podemos encontrar. El calor también ya nos está afectando, pero lo importante es que ya probamos una fruta. Ahora vamos a ir, bueno, acá hay unas papayas. Acá hay unas papayas, vamos a ir a verificar si es que hay maduro para poder llevarnos también un par de bananas maduros. Bananas, uy no, nos ganaron la papaya, vino a comernos. Ya nos encontramos aquí. Nos encontramos una parejita de chicharra. En vez que encontremos la papaya, encontramos la chicharra.
papaya lo comieron ya, miren. No sé quién lo comió la papaya. Pero lo que encontramos es una buena chicharra. Ya rescatamos aquí una chicharrita. Una chicharrita encontramos aquí. Esto va a ir para nuestros reels de TikTok. Nuestros reels de TikTok ve la chicharra. La chicharra malcriada la encontramos acá. Está rompiendo las leyes. Las leyes. Está en el bosque. La encontramos una manos en la masa, mira. Qué chicharrita estaba haciendo acá. Sí, chiquito. Listo, allá vamos entonces. Gracias por los que nos han acompañado a visitarnos en nuestras redes sociales, ya saben, con Imperio Ashánica. Suscríbanse porque vamos a hacer una promoción sobre un paquete turístico para que puedan conocer de manera gratuita al llegar los 1000 seguidores en nuestras redes sociales. Este es un evento realizado gracias a la cultura ashánica por Imperio, que viene rescatando cultura e identidad. Enviamos saludos a nuestros amigos, los que nos visitan desde España, de Brasil, y también a nuestros hermanos ashánicas que trabajan también innovando, ¿no?, en el mundo tecnológico. Pero esta vez eso es mi objetivo, poder incentivar Pasón Kimaunara, no si me entienden, y si no me entienden, entonces hablaré un poquito de inglés. Hello, thanks so much for the opportunity. My name is Imperio. I'm from Peru. Ahora sí, nos vamos. Gracias por acompañarnos en estos minutos de poder trabajar e incentivar nuestra identidad y nuestra cultura. Así es, ya vamos a regresar a la plataforma de TikTok para poder ahí estar al menos con ustedes, interactuando, conversando, dialogando, y si han dejado sus mensajes, la verdad estamos súper agradecidos. Nos vemos, muchas gracias.